buenas noches. Esta noche nos acompaña una persona que ya lleva muchos años en política y que desde hace unos meses tomó las riendas del principal partido en la oposición. Javier Lambán, secretario general del PSOE en Aragón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Empecemos por el principio, porque usted nació en Ejea de los Caballeros y es un ejeano de pro. Y no lo digo solo porque sea su alcalde, sino que milita como ejeano en todas partes, ¿no? He vivido siempre en Ejea, salvo mi etapa de estudiante. He estado siempre muy vinculado a mi pueblo, a mis convecinos y, desde luego, la parte más comprometida de mi actividad política la he desarrollado en servicio de mi pueblo a través del ayuntamiento. De hecho, como dice, excepto esa etapa de estudiante que le llevó a estudiar en la Universidad de Barcelona Filosofía y Letras. Dio clase luego en su propia localidad, en Ejea. ¿Cómo fue esa etapa de docente? Fue una etapa que recuerdo con mucho cariño. Yo era socio de otra persona que se dedica en este momento a la política, de Eduardo Alonso. Yo me dedicaba a las clases de letras, daba clases de latín, de lengua, de literatura. Traté casi siempre infructuosamente de que los alumnos y las alumnas les gustara el latín, se enamoraran del latín, les gustara tanto como me gustaba a mí, pero sobre todo fue para mí muy satisfactorio comprobar que mis desvelos, mis esfuerzos y mi vocación tenían alguna plasmación en conseguir que muchachos que eran un poco más jóvenes que yo aprobaran las asignaturas, fueran abriéndose al mundo, en fin, no dejaba de ser satisfactoria aquella experiencia. Hombre, es que el latín es duro, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, Bueno, después de esa época de docente, creo que no ha perdido esa vinculación con los estudios porque sigue estudiando y preparando una tesis doctoral, ¿no es así? ¿De qué trata esa tesis? Estoy a punto de terminarla, afortunadamente. Me ha costado mucho esfuerzo porque hacer una tesis doctoral a la vez que se tiene una dedicación a la política en la intensidad en la que yo me dedico es complicado. La tesis la dedico a estudiar la reforma agraria en toda la región aragonesa durante la Segunda República y, repito, me falta un capítulo. Es más, yo creo que antes del verano la podría tener terminada del todo. Y ahora hay que llamarle doctor Lambán, pues. Bueno, por lo menos tendré formalmente ese título. Bueno, lo que sí que lleva es casi 30 años dedicado al mundo de la política, vinculado precisamente a ese ayuntamiento de Ejea. Fue concejal primero, después teniente de alcalde. En 2007 llega a la alcaldía. ¿Cómo se vive desde un municipio, desde una alcaldía, toda esta crisis económica? Yo he sido concejal de Ejea tanto tiempo que he tenido la oportunidad de vivir crisis, vivir recuperaciones, vivir recesiones, vivir épocas de creación de empleo, vivir épocas muy ilusionantes de inversión. La legislatura primera que yo fui alcalde, del 2007 al 2011, sobre todo los 2 primeros años, fueron de plasmación de muchos proyectos, de mucha inversión. Pero tengo que decir que los últimos años están siendo muy desoladores desde el punto de vista de un alcalde que se dedica a recibir gente que le viene a pedir ayuda, empresarios que quieren obras, ciudadanos que quieren trabajo y que con harto dolor de corazón les tiene que estar diciendo prácticamente de manera permanente que no puede satisfacer esa petición de apoyo porque en este momento la economía está como está y los instrumentos de que dispone un alcalde son inservibles para solucionar este tipo de problemas. Por una parte, repito, es desolador, es descorazonador, pero por otra parte es un estímulo para tratar de utilizar todas las herramientas o todas las palancas que uno tiene, que no son todas las que querría, para tratar de ir aliviando en la medida de lo posible la situación de las gentes. Otra parte de su actividad política la ha destinado en la Diputación Provincial de Zaragoza, que presidió de 1999 a 2011. Creo que es el segundo presidente de la DPZ más longevo de la historia. ¿Qué momento recuerda con más cariño de esa etapa en la Diputación Provincial? La Diputación Provincial es una experiencia muy vinculada a la municipal. De hecho, nosotros siempre hemos entendido que diputaciones y ayuntamientos forman una única comunidad política local. En la Diputación he vivido momentos francamente agradables, satisfactorios desde el punto de vista personal y político. Yo no les sabría decir ningún momento en concreto, pero por ejemplo me produjo mucha satisfacción la colocación de la primera piedra del parador de Veruela, que por cierto en este momento por desgracia está paralizado. El 31 de marzo de este año, ya estamos hace unos meses tan solo, le nombraron secretario general del Partido Socialista en Aragón. Tomó el testigo de una persona que también lleva 12 años en ese puesto, de Marcelino Iglesias. ¿Le pesó ese relevo? Es evidente que suceder a un líder político de la envergadura de Marcelino Iglesias no es fácil. Uno tiene que hacer frente permanentemente, sobre todo al principio, a las comparaciones. Para mí tiene, por así decirlo, el elemento
facilitador de las cosas, de haber sido durante todo ese trayecto amigo de Marcelino, socio colaborador de Marcelino, a veces incluso desde la discrepancia política. Yo pasaba por ser la persona de la dirección del partido que con más frecuencia discrepaba con lealtad de Marcelino. A mí me toca presidir, me toca dirigir una etapa muy distinta a la que Marcelino ha liderado. Para mí es una referencia lo que él ha hecho, sobre todo su modelo de partido. El Pacífico, una organización que era una auténtica jaula de grillos hasta que llegó él. Yo trato de mantener esa paz interna, esa relación incluso establecida en términos de cordialidad entre las gentes que convivimos dentro de la organización, pero a la vez, teniendo en cuenta que no gobernamos, yo trato de estimular el debate interno, trato de que la autocrítica y la crítica sean conceptos que no nos resulten ajenos a los socialistas. Estoy creando, junto con la secretaria de organización Eva Sáenz, cauces para la participación de los militantes, abriendo el partido en definitiva a la sociedad, creando grupos de trabajo para formular una alternativa socialista nueva y adaptada a los nuevos tiempos. Es decir, en medio de la crisis y de todas las penurias que nos rodean, estoy tratando de construir un proyecto político nuevo que es quizá la tarea que más me ilusiona en este momento. Como primera medida dejó el cargo de diputada provincial y de portavoz del PSOE en la DPZ para coger las riendas, presidir el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón y liderar desde ahí la oposición. ¿Cuáles son las claves de esa oposición que quiere establecer desde las Cortes de Aragón? La pusimos de manifiesto con bastante claridad en el debate de la comunidad recientemente celebrado. En ese debate yo hice, como no podía ser de otra forma, una crítica, yo entiendo que severa, rotunda, a la labor del gobierno de Luisa Fernanda Rudy, pero a la vez hice otra cosa que forma parte de mi idea de lo que tiene que ser la oposición. Dediqué casi tanto tiempo a formular ideas nuevas, a expresar alternativas, a plantear no solo al equipo de gobierno, sino también al resto de los grupos de la oposición, una revitalización del Parlamento para que el Parlamento se convierta en el centro de la vida política aragonesa y de él surjan alternativas, ideas nuevas, impulsos nuevos para relanzar a la comunidad en todos los ámbitos, y de alguna forma eso es lo que expresaría la idea que yo tengo de la oposición: crítica, controlar al gobierno, pero a la vez expresión de ideas y plasmación de alternativas a todo lo que se está haciendo, que nosotros entendemos que no se está haciendo bien. Precisamente ese debate fue su primer debate del Estado de la Comunidad como líder de la oposición, también fue el primer debate como presidenta de Luisa Fernanda Rudy. ¿Qué sensaciones le transmitieron? ¿Es realmente un debate constructivo? ¿Realmente salen ideas que luego permitan que la comunidad funcione mejor? A corto plazo, desde luego que no, porque tengo que decir con un cierto sentimiento de frustración que prácticamente ninguna de las ideas que a mí me resultaban estimulantes, de las que yo le planteé, fueron aceptadas por el gobierno, fueron aceptadas por Rudy, pero no obstante, si algo nos caracteriza a los socialistas es la capacidad de insistir, somos pertinaces y contumaces cuando creemos en algo, y por tanto todo aquello que yo le planteé y que me parece importante para la comunidad se lo repetiré tantas veces que al final no le quedará otro remedio que al menos pronunciarse al respecto. Durante esta semana también están siendo críticos precisamente con esos presupuestos generales del Estado que se presentó el Gobierno Central hace unos días, también con la postura que manifestó la presidenta Rudy, porque parecía que aquí iban a manifestar mayor oposición tal vez de la que luego se ha plasmado en esa conferencia de presidentes. ¿Cómo opina que se está gestionando esos presupuestos? Yo creo que Rudy actúa desde el orgullo, la dignidad herida. Ella, entiendo que cree que no se merece un tratamiento tan insultante, tan injusto por parte del gobierno de España. No es razonable que una comunidad que es cumplidora en lo esencial, que no ha necesitado para sus entidades financieras ni un solo euro, a diferencia de otras muchas comunidades de España, que tiene una deuda pública inferior en 3 puntos a la media española, que se podía haber endeudado mucho más y por prudencia en los años de gobierno de Marcelino no lo ha hecho. Yo creo que una comunidad que ha sido tan moderada y tan razonable en la administración de la cosa pública se merece otro tratamiento. Que la inversión se reduzca en España un 16% y que aquí caiga un 30% es realmente insultante, y Rudy, que no se caracteriza precisamente por ser una mujer beligerante o discrepante de su gobierno en esta ocasión, repito, yo creo que fundamentalmente por una especie de sentimiento de dignidad herida, no le ha quedado otro remedio que protestar, aunque sin pasarse. No esperemos de Rudy grandes estridencias ni grandes manifestaciones de disconformidad con su gobierno. ¿Cómo es su relación con la presidenta?
Tengo que decir que yo no la había tratado. Es una mujer que personalmente me merece respeto, políticamente también. Entiendo que ideológicamente estamos en las antípodas, pero yo siempre he valorado de ella coherencia con lo que piensa. Repito, creo que está profundamente equivocada, creo que es una gobernante ineficaz para la buena marcha de la cosa pública aragonesa, pero desde luego no le reprocharé jamás que no sea honesta con sus planteamientos y coherente. A usted le está tocando vivir una reunificación o un replanteamiento de su propio partido, tanto a nivel estatal como autonómico. ¿Cómo es la era post-Zapatero en el PSOE? La era post-Zapatero es una era que en primer lugar está caracterizada por un cambio radical de estatus. El partido, de gobernar prácticamente todo el entramado institucional de España, ha pasado a no gobernar casi nada. Ha pasado a tener una situación en el Parlamento como no la había tenido desde el arranque de la democracia, con 110 diputados, y eso obliga, no sé si a una refundación, pero sí a una reformulación de casi todo. Eso obliga a un esfuerzo acompasado, por cierto, con el que están haciendo el resto de los socialdemócratas europeos para actualizar la oferta política socialdemócrata y sobre todo para darle una salida a la Unión Europea, que es el ámbito en el que queremos que se desenvuelva nuestro proyecto político, distinta a la opción neoliberal que en este momento está prevaleciendo en la Unión Europea, encarnada sobre todo por la presidenta alemana, por Angela Merkel, y que entendemos que está teniendo consecuencias absolutamente devastadoras y nefastas para los países de la Unión y sobre todo para los países del sur, para los países mediterráneos entre los que nos encontramos. Entonces, como dice su líder estatal, Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿hay otra alternativa a los recortes para salir de la crisis? Sin duda, yo he dicho en alguna ocasión que hay una alternativa. Pero es más, si no la hubiera, tendríamos que inventarla, porque lo que está comprobado, lo que empíricamente hemos comprobado ya en Grecia y en Portugal, es que este camino nos lleva a un callejón sin salida de recesión, de paro, de empobrecimiento, de pérdida paulatina de la calidad de los servicios públicos. Si esto termina en un rescate, estaremos condenando a 2 generaciones de españoles a vivir peor que sus padres y que sus abuelos, y esto es sencillamente inadmisible. Hay una alternativa que es la socialdemócrata, pero si no la hubiera la tendríamos que inventar, y en eso es en lo que estamos trabajando. Pero cada vez se habla más, incluso hay gente que dice que ese rescate podría ser beneficioso. ¿Qué les diría? ¿Qué podría pasar a España si tiene que ser rescatada? Es curioso que quienes hace 2 años presentaban el rescate como un hecho absolutamente calamitoso y que de producirse tenía que dar lugar a la dimisión inmediata del presidente del gobierno Zapatero y a la convocatoria de elecciones, en este momento en el que casi con toda seguridad van a tener que solicitarlo, no uno, sino 2, uno para la banca y otro para la economía del país en su conjunto, lo presenten casi como un bálsamo o como un alivio. Solicitar un rescate tiene un componente de humillación histórica, tiene un componente de declaración de incapacidad radical de quien lo solicita. Significa que el país pase a estar absolutamente atado de pies y manos para la adopción de cualquier tipo de decisión, y significa que si hasta ahora hemos recibido el tratamiento de la economía neoliberal en dosis de caballo, a partir de este momento la recibiríamos en dosis de rinoceronte, porque ni las pensiones, ni ninguno de los servicios públicos, ni los funcionarios se salvarían de más ajustes, de más recortes, ni desde luego es fácil esperar que con estas fórmulas ni siquiera se creará empleo a corto plazo. Debemos, como sea, producir un cambio en la política económica europea, y debemos, como sea, en primer lugar, evitar ese rescate que creo que es absolutamente perjudicial para España, para la España presente y para la España futura. En cualquier caso, una de las consecuencias de esta crisis es que se está perdiendo la confianza, en cierta manera, entre la clase política y los ciudadanos. Surgen movimientos sociales en los que protestan, en los que dicen no nos representan, como el 15M, el 25S. ¿Qué opina? ¿Qué tienen que hacer los políticos, los que se dedican a esto de corazón, para recuperar esa confianza del electorado? Ser útiles y solucionar problemas. Lo raro sería que la gente no se manifestara, que la gente no saliera a la calle con lo que está ocurriendo. Es más, yo a veces me sorprendo de que la gente no salga más a la calle y de que no haya más movimientos de protesta, porque razones objetivas para que la gente salga a la calle y proteste las hay cada día más y de más profundidad. ¿Qué tiene que hacer la política para reconciliarse con los ciudadanos? Ser útil, solucionar los problemas de los ciudadanos. Cuando un presidente del gobierno
se desdice de arriba abajo de su programa electoral y dice que se volverá a desdecir todas las veces que haga falta, que un programa electoral no se ha hecho precisamente para ser cumplido, los ciudadanos no pueden volver a confiar ni en ese político ni en la política, salvo que se les demuestre lo contrario. Y cuando los políticos dicen que no les queda otro medio que obedecer los dictámenes o los designios de los poderes financieros, están demostrando que son perfectamente inútiles y que son, por tanto, prescindibles. Eso significa situarse en la antesala de que los ciudadanos les dé prácticamente lo mismo estar gobernados por una democracia o por otro tipo de regímenes, y esto me parece absolutamente preocupante. Pero eso se soluciona, repito, siendo útiles, tomando las riendas de la situación y ofreciendo soluciones a los ciudadanos. En cualquier caso, parece que la factura la están pagando sobre todo los partidos mayoritarios. Las últimas encuestas del CIS dan una pérdida de votos o de intención de voto para el Partido Popular, pero que no acaba de rentabilizar el PSOE. ¿Qué opina de esas encuestas? Bueno, ¿Por qué se produce eso? Hasta ahora, si esto me lo pregunta dentro de algunos meses, no sabré qué decirle si se sigue produciendo esta misma situación, pero en este momento lo más inexplicable desde el punto de vista de la sociología electoral es que un partido en tan poco tiempo haya caído tanto en intención de voto. No hace ni un año que gobierna el Partido Popular, ha caído 10 puntos, 11 puntos. Eso no ha ocurrido jamás ni en España ni en ningún otro lugar. Que un partido que ha perdido tan notoriamente las elecciones como el Partido Socialista tarde en recuperar el electorado, desde el punto de vista de la sociología es bastante normal. Digamos que es más normal lo que nos ocurre a nosotros que lo que le está ocurriendo al Partido Popular. Volvamos a hablar de esos intestinos del Partido Socialista. No sé qué relación mantienen usted con Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Es una relación, digamos, que tiene unas fechas o se llaman o no tienen una relación muy próxima? Tengo una buena relación personal y política, lo veo con alguna frecuencia en Madrid, hablo con él por teléfono, coincido sustancialmente con su discurso, con su estrategia, con su análisis. Tengo que decir que con Alfredo Pérez Rubalcaba también he tenido alguna discrepancia, sé por tanto que es un secretario general que no basa su, por así decirlo, no basa su autoridad moral o el ejercicio de la autoridad política en un ejercicio excesivo de autoritarismo. Es perfectamente comprensivo de las razones ajenas, lo cual le enaltece. Y creo que es el hombre que en este momento necesita el Partido Socialista, y desde luego mi relación con él, insisto, es muy buena. ¿Y qué opina de esa criminalización que, entre comillas, se está produciendo desde algunos sectores al Estado de las autonomías? Yo creo que en realidad esa criminalización esconde una trampa. Cuando se criminaliza el Estado de las autonomías, en realidad se está criminalizando al Estado del bienestar. Porque no hay que olvidar que las comunidades autónomas españolas, fundamentalmente a lo que se dedican es a prestar servicios públicos, a prestar el servicio de la sanidad, de la educación, de la dependencia desde hace pocos años. Por tanto, quienes las criminalizan lo hacen, en primer lugar, actuando por la activación de viejos resortes relacionados con el más rancio centralismo madrileño de otra época, pero lo hacen en segundo lugar porque no son creyentes en el estado del bienestar, porque entienden que la crisis es una excusa, un pretexto perfecto para ir podando progresivamente el árbol del estado del bienestar, y como quien lo gestiona en las comunidades autónomas, atacando a las comunidades autónomas, matando dos pájaros de un tiro. También está la opción contraria, la gente que apuesta por reformar la Constitución, el artículo 8, para ir hacia un Estado más federalista, un Estado federal. ¿Qué opina de eso? Yo he dicho siempre que no todo lo que hizo la transición estuvo bien hecho, y ni siquiera la transición lo hizo todo. La transición es un punto de referencia, sobre todo por el talante de los hombres y las mujeres que lo hicieron posible, pero no son las tablas de la ley bajadas por Moisés desde el monte Sinaí que haya que respetar eternamente. El Estado de las Autonomías fue una solución en ese momento determinado, pero una solución que, como se ha puesto de manifiesto con el paso de los años, era imperfecta. Fue gestionándose esa imperfección cuando al frente de las instituciones hubo hombres de talla, hombres de auténtica categoría política, como Felipe González o Jordi Puyol en el caso de Cataluña, pero en este momento la imperfección del sistema, quizá también por la talla política de quienes están al frente de las instituciones, se está poniendo en evidencia con de una manera absolutamente clamorosa. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Las crisis son momentos
de solucionar problemas. Las crisis ofrecen oportunidades también en ese sentido. Yo creo que el estado de las autonomías ha de perfeccionarse, ha de cerrarse de una vez por todas, caminando hacia una estructura que habrá que definir con más precisión, pero que se asemeja mucho a lo que se entiende por Estado federal, reformando en profundidad el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara Territorial a través de la cual las comunidades autónomas conformen la voluntad y la política nacional, buscando ejercicios más horizontales de cooperación entre las comunidades autónomas y, repito, tratando de que de una vez todas las piezas encajen y todas se sientan cómodas en el resultante final de ese esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Y tal vez hay que retocar esa estructura del Estado, tal vez hay que replantearse si hacen falta diputaciones, ayuntamientos, comarcas, lo que se habla tantas veces, que no se dupliquen ese tipo de administraciones. Hay una institución que es absolutamente fundamental e insustituible, que es el municipio, que es la ciudad. Y hay territorios como el nuestro donde son tan pequeños los municipios, existe tal grado de atomización municipal que son necesarias unas administraciones de segundo grado que suplan esas deficiencias de los ayuntamientos, pero sin suplantarlos. Lo que deberíamos ser capaces es de acometer el debate desde ese punto de vista y disponer de administraciones supramunicipales, pero solo en la medida en que resuelvan los problemas de los ayuntamientos. Yo concibo un mundo sin diputaciones, concibo un mundo sin comarcas, no concibo un mundo sin ayuntamientos, y desde luego yo estaría dispuesto a prescindir perfectamente de determinados instrumentos generados en los últimos años si se demostraba que eran inútiles, siempre y cuando los ayuntamientos quedaran bien servidos por organizaciones supramunicipales que los hicieran ser eficientes en el cumplimiento de su cometido constitucional. Precisamente ese debate del Estado federal ha surgido desde Cataluña después de esa masiva manifestación a favor de la independencia. ¿Qué papel cree que debe jugar el Partido Socialista ahí en Cataluña? El Partido Socialista debe jugar un papel de amortiguador de un choque de trenes que cada vez parece más evidente entre el más rancio nacionalismo español y entre el independentismo catalán, que se han retroalimentado siempre entre los dos. Las exageraciones y los excesos de uno dan fuerza al otro y al revés. El Partido Socialista debe buscar soluciones moderadas, soluciones de diálogo, soluciones pactadas. Debe evitar ese choque de trenes y ya está poniendo soluciones sobre la mesa, como esa que usted ha comentado antes del Estado federal, que seguramente sería la que permitiría encajar todas las piezas. Aquí otros partidos como Junta Aragonesista también ha recordado que en sus estatutos aparece la palabra autodeterminación. ¿Qué opina de eso? ¿Tenemos que tender a que el pueblo opine sobre eso o podemos acabar en un mare magnum en el que no nos entendamos? Respeto profundamente todo lo que diga el partido y los dirigentes de Junta Aragonesista, pero me parece que en este momento la preocupación de los aragoneses no va ni de lejos en esa dirección. ¿Por dónde va la preocupación de los aragoneses? La preocupación de los aragoneses va por superar la crisis económica, porque su comunidad autónoma, y volvemos otra vez al debate federal, esté bien encajada en el conjunto de España. Aragón no es como otras comunidades autónomas que son inventos de última hora de los artífices de la transición para componer un estado de las autonomías que, repito, que desde mi punto de vista no fue todo lo perfecto que debiera. Aragón tiene muchas razones para pensar en un futuro luminoso, en un futuro próspero para todas sus gentes, pero quizá sea preciso que en este momento, y aprovechando también la crisis, lo reinventemos, lo reprogramemos. Llevamos muchos años viviendo en torno a una serie de vectores, una serie de líneas estratégicas que en algunos casos están ya agotadas y en otros casos se han revelado innecesarias, superadas o improcedentes, y se trata de que nos reinventemos el futuro de esta comunidad, que la reprogramemos, por utilizar un término que sobre todo a los jóvenes aficionados a la informática les resulta particularmente querido. ¿Y cuáles cree que tendrían que ser las medidas prioritarias para tomar ahora para empezar a salir de esta crisis? Las medidas prioritarias. Sé que es una pregunta muy compleja, pero en el ámbito aragonés y español, en el ámbito de la comunidad y del Estado, creo que es fundamental, a pesar de que el margen de maniobra sea estrecho, cambiar la política fiscal, introducir una reforma fiscal profunda. Primero, para que las gentes sientan que los poderes públicos acometen con justicia la crisis y cargan sobre las espaldas de cada cual lo que cada cual pueda llevar sobre sí, que paguen los que más tienen, que no paguen los que no tienen, y con los productos de esa nueva política fiscal
acometer políticas de crecimiento, a acometer políticas de creación de empleo. Y segundo, debemos sentirnos concernidos por lo que pasa en cualquier ámbito institucional que afecte a nuestras vidas como el europeo, y debemos propugnar un cambio a fondo de la política europea. Queremos ser europeos, queremos vivir dentro del euro, queremos que nuestra vida individual y colectiva futura se desarrolle dentro de Europa, pero no dentro de esta Europa, en una Europa que se tiene que concebir desde parámetros distintos. Y eso no se lo debemos dejar exclusivamente en manos de los burócratas de la Comisión Europea, sino que nosotros como ciudadanos europeos debemos sentirnos concernidos por lo que ocurre en Europa y empezar a participar, a diseñar y a exigir también en ese ámbito que es fundamental para nuestras vidas. En su caso particular, ¿cómo se prepara para ser candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón? Aquí. De momento yo soy secretario general del Partido Socialista, presidente del Grupo Socialista. Normalmente en el Partido Socialista quien ostenta una máxima responsabilidad orgánica en un ámbito tiende a ser candidato del partido en ese ámbito, pero en el Partido Socialista, a diferencia de todos los demás, eso pasa por el cumplimiento de una serie de requisitos como el de someterse a unas elecciones primarias. Creo que es razonable que yo concurra a esas elecciones primarias, pero quizá es razonable pensar también que otros compañeros o compañeras estén pensando exactamente lo mismo. Por tanto, yo me preparo de momento para estar a la altura de las circunstancias como líder del partido, para estar a la altura de las circunstancias como presidente del Grupo Socialista, y si algún día soy candidato, si doy el paso es porque entenderé que estoy preparado para ejercer con suficiencia esa misión. Queda mucho camino todavía para eso. Queda camino todavía. No me resisto a hacer una pregunta. Una última pregunta. Me dicen que en sus mítines le gusta mucho citar a Habermas o Habermas, no sé cómo pronunciarlo bien, ¿por qué? Bueno, de Habermas, que me parece un filósofo alemán digno de ser leído y que produce y estimula la reflexión, me interesó mucho en su momento el concepto de patriotismo constitucional, interpretado, por cierto, de una manera bastante distinta a cómo lo hizo alguien que creo que, sin leer a Habermas, puso en circulación el concepto de manera equivocada, que se llamaba José María Aznar. Pero no sería por eso, ¿no?, que le gusta. Entiendo que no. Bueno, ha sido un placer que nos acompañe. Espero que tenga una labor de la oposición que sea lo más fácil posible, aunque no es fácil ese cometido. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana. Muy buenas noches.